Quería hoy completar el desarrollo de la palabra que Dios nos dio como rema para el año 2020. El domingo pasado no pude hacerlo porque estuve disfrutando de visitar algunas de nuestras iglesias. Estuve en Canning a la mañana, tiempo tremendo ahí tuvimos con Graciela. Luego estuvimos en La Unión, en Ezeiza, y no pude continuar, pero quiero hoy tratar de cerrar todo el desarrollo de la palabra que Dios me dio para nuestra iglesia. Así que presten atención, tomen nota, preparen celulares en modo silencioso, por supuesto, para poder anotar, o en cuadernos, pero hay cosas específicas que quiero que tengan, y hoy voy a cerrar lo que es la palabra de acción de gracias. Antes de comenzar, quiero bendecir a la iglesia por el esfuerzo en las ofrendas sacrificiales. Quiero decirles que no puedo contestarle a cada uno, pero me he tomado el trabajo de ver absolutamente todas las planillas de acción de gracias, y he visto esfuerzos, he visto sorpresas porque hubo casos que tuve que pedir que me consigan una foto de Facebook de algún lado para conocer personas que me impactó, que no son personas que llevan mucho tiempo con nosotros. Cuando vi sus caras pude unir nombre con cara, y realmente me bendijo mucho, me animó mucho, me desafió mucho. Así que quiero decirles que nada, si nada pasó desapercibido para el pastor, mucho menos pasó desapercibido para Dios. Y he orado con esas planillas para que Dios les recompense al 100 por 1 todo lo que han sembrado en la obra de Dios. Del mismo modo, como muchos me han preguntado, quiero decirles que nuestro sueño del predio sigue siendo un sueño. Pero tranquilos, como lo presenté la primera vez, el día del proyecto, está en la mano de Dios. Dios sabe, estamos inmensamente lejos todavía, más allá de lo que digo, de que fue una bendición ver las ofrendas, pero estamos muy, muy lejos todavía de ese sueño. Pero está en las manos del Señor. Seguiremos orando y viendo qué va mostrando el Señor en esa dirección, pero muy tranquilos y descansando en Él. Así que, por favor, les pido que estén orando e intercediendo por eso, pero no quiero crear falsas expectativas. Estamos en este momento, igual que antes de la acción de gracias, orando y esperando un milagro. ¿Ok? Muy bien. Revelación y propósito. Ese sería el título que englobaría todo lo que Dios nos ha dicho para el año 2020. Por eso cuando hablé yo hace 2 semanas de revelación, dije que la revelación era con un propósito y no solamente para engordarnos espiritualmente. Vamos a leer los textos que leí el día de Acción de Gracias. Algunas cosas las voy a repetir para reafirmarlas y otras son completamente nuevas. El texto rema que hemos elegido, que representa a todos los demás, pero para que quede uno, Isaías 45:3, como decía, el mismo que Dios le dio a Graciela para la conferencia de mujeres en septiembre, y el mismo que será para mañana en el Congreso de Adolescentes. Te daré los tesoros ocultos y las riquezas de los secretos, para que sepas que soy yo el Señor, Dios de Israel, el que te llama por tu nombre. Jeremías 33:3. Clama a mí y yo te responderé y te revelaré cosas grandes e inaccesibles que tú no conoces. Gálatas 1:12. Pues ni lo recibí de hombre, ni me fue enseñado, sino que lo recibí por medio de una revelación de Jesucristo. Y 1 Corintios 2:10, pero Dios nos las reveló por medio del Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún las profundidades de Dios. Hasta aquí. Entonces, como decía, si tuviera que englobar, que ponerle un título general a todo lo que Dios va a hacer, porque no se olvide que la palabra rema no es una expresión de deseo, no es una posibilidad, es la palabra específica de Dios declarada. No es el logos, que es la palabra general, sino la palabra específica de Dios declarada para una persona o una iglesia.
Así que esta palabra no es una expresión de deseo, sino que es lo que Dios ya decidió y ya declaró que va a pasar para nosotros. Alguien diga gloria a Dios por eso. Revelación, pero con propósito. En el 2020 será un año de revelación con propósito. Un año clave, va a ser un año clave en la historia. Cuando leamos, será no sé de qué manera, de qué tribuna del cielo, toda la historia de la Iglesia del Encuentro, vamos a ver que el año 2020 fue un año bisagra, un año clave para la nueva estrategia espiritual, el nuevo nivel espiritual de la Iglesia. Un año de revelación y de propósito de Dios para nuestras vidas, que hará más efectiva nuestra vida y hará más efectiva la vida de la Iglesia. La revelación es la manifestación de Dios a los hombres de cosas que esos no pueden saber por sí mismos. Pero lo importante es que será un tiempo de revelación para una razón de ser, para un propósito y no por la revelación sola en sí mismo. No será lo que ya conoces de Dios, ni lo que puedes entender, ni lo que has experimentado. Será lo que no has vivido. Y esto aplica para el primero, el más nuevo que es esta mañana acá, como para mi persona, exactamente para todos. Quiero sumar un pasaje más de la Biblia, específicamente por esto. A ver, yo le preguntaba a Dios qué era lo que tenía que hacer, qué es lo que tenía que enseñar a la iglesia. Una de las cosas que me marcó Dios son las posibilidades de que te pierdas lo que Dios va a hacer. ¿Quiénes son los que tienen posibilidades de perderse lo que Dios ya decidió que va a hacer? Porque no es que lo va a pensar, ya lo decidió. ¿Qué es lo que te puede hacer perder? Y Dios mostraba distintas clases de personas. Una persona es aquellos que ya creen que todo lo saben, que no tienen mucho más para aprender de Dios. O mucho peor, que creen que no hay que esperar más de Dios. Otras personas son aquellos que se subestiman tanto que dicen, no puede ser para mí. Y eso es casi ofender a Dios, porque Dios hace lo que quiere, como quiere y cuando quiere. Y dice que no hay excepción de personas. Así que no hay nadie que pueda quedar afuera si se anima a creerlo. Y hay una tercera clase de personas, se me está ocurriendo ahora, que son realmente las que no quieren, no les interesa más. Están bien así, son personas religiosas que asisten a la iglesia y que se aseguran que van al cielo y ahí terminó la función. Pero me preocupa sobre todo aquellas personas que no están, yo siempre hablo, cuando hablo de los pastores, cuando ministro a los pastores en las conferencias, digo que uno de los principales problemas de los pastores es nuestra propia experiencia y nuestra trayectoria. Es un problemón, en vez de ser una bendición es un problemón, porque como vivimos tantas cosas, creemos que no estamos abiertos a aprender nada nuevo, ¿no? A mí me pasa, por ejemplo, ahora ya lo disfruto, me pasó un montón de veces cuando yo había vivido cosas espirituales, personales, que por una cuestión de prudencia tuve que ir dosificando para la iglesia, pero llegó un momento donde se cumplió el sueño de que gran parte de la iglesia descubriera niveles de profundidad del Espíritu Santo mucho más grandes como los que yo había vivido. Y a veces se produce el efecto contrario, en vez de disfrutarlo, decir, y ahora estos descubrieron la pólvora. Y es un defecto del ser humano, ¿no? Yo escuchaba a algunos pastores predicando cosas que yo había predicado 10 años antes desde acá. Y veía a la gente decir, wow. Menos mal que uno tiene sana la autoestima, porque si no, esa es la estrategia del diablo. Eso te pasa a vos. Y ese es un problema que quiero atacar para que nadie se pierda lo que Dios va a recibir. Quiero decirles que yo tuve que vivir un proceso de transformación previo a esto. Si no, yo también podría perderme lo que Dios tiene para el año 2020 por creer que ya lo he vivido todo. Y eso es un error que cometemos mucho, los que tenemos muchos años de experiencia en Dios. Y entonces Dios me sumaba este pasaje de Isaías 48:3, que les recomiendo tenerlo anotado ahí. Isaías 48:3. Desde hace mucho tiempo anuncié las cosas pasadas, yo las profeticé, yo mismo las di a conocer. Actué de repente,
y se hicieron realidad. Como está diciendo, nadie las esperó, nadie las pudo adelantar. Porque yo sabía que eres muy obstinado, que tu cuello es un tendón de hierro y tu frente es de bronce. Por eso te declaré esas cosas desde hace tiempo, te las di a conocer, antes que sucedieran, para que no dijeras, fue mi ídolo quien las hizo, mi imagen tallada o fundida las dispuso. De todo esto has tenido noticia y no vas a proclamarlo. Y ahí viene, miren, desde ahora te haré conocer cosas nuevas, cosas que te son ocultas y desconocidas. Son cosas creadas ahora y no hace tiempo. Hasta hoy no habías oído hablar de ellas, para que no dijeras, sí, ya las sabía. Y quiero decirte que esto es muy profético para la iglesia. El año que viene vas a decir, esto yo no lo sabía. Amén. Yo quiero decir eso, esto yo no lo sabía. Miren, me pasó hace un tiempo que estaba en una conferencia escuchando a un hombre de Dios y dijo algo y yo dije para mí dentro, esto yo no lo sabía. Y el texto era archiconocido y yo lo había leído y había predicado cantidad de veces, pero fue la expresión que salió de mi corazón. Esto yo no lo sabía. Y quiero decirle que me puse contento de vivir eso, ¿no? El Espíritu Santo va a traer revelación de la voluntad de Dios a nuestras vidas y a través de nuestras vidas. Lo que va a suceder es que Dios nos va a revelar lo que nosotros mismos no podemos ver, no podemos conocer, no podemos entender con nuestro razonamiento. Y como decía en Acción de Gracias, la revelación será en dos direcciones. Lo va a hacer con nosotros y a través de nosotros. Es decir, que será revelado el plan de Dios para nuestra vida y eso nos va a hacer mucho más efectivos, mucho más certeros en el cumplimiento del plan de Dios para esos tiempos finales, antes de la gloriosa venida de Dios, de Jesucristo. Porque a veces desgastamos fuerzas tremendamente por no ser efectivos en lo que Dios planeó para nosotros. Nuestra naturaleza humana tiende a razonar la fe y eso es imposible. Nadie puede entender a Dios ni adelantarse a sus pasos. Nosotros somos seres limitados y por lo tanto relativos, y Dios es ilimitado y es absoluto. Y para avanzar en la vida cristiana hay que, literalmente, como dice el texto, zambullirse en las profundidades de Dios. Y ahí no podés controlar ni razonar la situación, porque ahí es cuando verdaderamente sucede lo que a veces cantamos y declaramos, pero no vivimos. Ahí verdaderamente es cuando Dios toma el control. Mucha gente seguía a Jesús durante su ministerio aquí en la tierra, pero solamente 12 fueron capaces de zambullirse en lo profundo, que significaba en ese momento literalmente vivir pegados a Él las 24 horas del día. Y muchas veces vemos en la Biblia que no entendían nada, no entendían el propósito. Se volvían locos para entenderlo y no había manera de entenderlo a Jesús con sus acciones. Pero vos y yo estamos de este lado de la cruz, entonces conocemos lo que hizo y por qué lo hizo. Y eso debe ser algo que nos impulse a meternos más de cabeza en conocer los planes de Dios. Yo creo que estamos entrando en un tiempo donde Dios está buscando cristianos radicales, gente que se la juegue por Él, como Él lo hizo por nosotros. Y en el 2020 yo siento en mi espíritu que va a ser un año clave para los hambrientos de Dios, para los sedientos, para los apasionados, para los que estén dispuestos a salir del statu quo de una vida cristiana monótona y a ver qué es lo que pasa si me animo a pasar la línea, ¿no? A cruzar la línea. Yo siento que muchos vamos a decir como el apóstol Pablo, como yo leí recién, esto no me lo enseñó ninguna persona, no me lo enseñaron los pastores ni los líderes, no lo estudié en ningún lado, esto me lo reveló directamente Jesucristo. Y eso es un privilegio que no podemos desaprovechar, ¿no? Ahora bien, como decía la otra vez, la revelación no va a venir por internet, por correo, por WhatsApp, hay que buscarla.
Y como cuando hablaba eso de intimidad, integridad e influencia, ¿no? Yo ahora entiendo que lo de intimidad e influencia tiene mucho que ver con la palabra rema, que hace falta invertir mucho más tiempo. Una de las cosas que el Espíritu me marcaba muy fuerte para mí, ¿no? Es: no te va a alcanzar este tiempo. No te va a alcanzar este tiempo que pasas conmigo para lo que viene en adelante, ¿no? Vas a tener que cambiar tus tiempos de pasar a solas con Dios, ¿no? Va a hacer falta una mucha mayor inversión de tiempo, una mayor inversión de oración y de lectura de la palabra. Y hablando de oración, no me quiero olvidar, porque había una inquietud en Lolo y su gente, y el otro día vinieron los adolescentes a hablar conmigo de querer hacer una vigilia de oración, y yo le dije: no hagamos, la palabra que Dios me ha dado es: no levantemos muchos altares, levantemos un altar. Así que para los que no estén de vacaciones en ese momento, el 24 de febrero, mientras muchos van a estar celebrando una fiesta pagana como es Carnaval, nosotros vamos teniendo una vigilia. Vamos a aprovechar el feriado para estar toda la noche clamando a Dios en este lugar por lo que viene para el 2020, febrero 24. Ya los líderes tienen la agenda, así que pueden preguntárselo bien a ellos. Pero vamos a aprovechar esa vigilia para hacer un lanzamiento profético. Ahí mismo esa noche yo siento que va a haber imparticiones y revelaciones de Dios de una manera específica conforme a la palabra rema, ¿no? Es tiempo de menos experiencia, de menos antigüedad y de más experiencia con el Espíritu Santo. Yo no apuesto a nada, pero si fuera un hombre que apostara, la frase sería: es tiempo de apostar por Dios. Porque en la vida la gente apuesta por tantas cosas y le va mal. Y yo creo que este es un tiempo de apostar por Dios. Y cada vez es más notable lo que pasa fuera, no digo fuera físicamente, sino fuera del ámbito espiritual de Dios. Se vienen tiempos difíciles, tiempos de batallas. Ya escuchamos a nuestro nuevo presidente electo que una de las primeras leyes que él personalmente va a impulsar es la despenalización del aborto. Así que se vienen luchas muy fuertes. Les pido oración este próximo miércoles. El próximo miércoles se va a intentar en el Congreso de la Nación lograr modificar el artículo 5 de la Ley de Educación Sexual Integral que logramos frenar este año. Este próximo miércoles, antes de cerrar el ciclo parlamentario, van a intentar modificar ese artículo. Ya fue aprobado en comisión para tratarlo el miércoles, donde obligarían a todas las entidades educativas a dar ideología de género, aunque su confesión de fe no lo comparta. Y ahí entra también el Colegio del Encuentro. Así que el miércoles es un día para clamar, para ayunar, para orar, para hacer guerra espiritual, mientras otros estaremos tratando de hacer más cosas. Pero oremos a Dios, que va a ser un día clave. Muy bien, sigo con el tema. Yo creo que va a ser un tiempo maravilloso lo que vamos a experimentar, porque la historia de la iglesia muestra que los tiempos de crisis, los tiempos de persecución, los tiempos de ataque contra la iglesia son los tiempos de mayor avivamiento. Han sido los tiempos que marcaron la historia de la iglesia en el mundo. Así que creo que será un año maravilloso en el mundo espiritual para los que estemos enfocados. Tiempos de impartición, tiempos de derramamiento de la unción poderosa de Dios, tiempos de gracia sobrenatural. Y la revelación que recibiremos nos va a hacer personas mucho más consagradas, con mayor santidad. Y eso va a ser especialmente, no solamente dentro, sino fuera de la iglesia, que es una de las materias más difíciles de aprobar. No nos va a alcanzar, no te va a alcanzar con venir un rato los domingos. Yo bendigo ese grupito de locos, pues son no más que un grupito. No los voy a nombrar para que no pierda la bendición. Ese grupito de locos que por encima de algunos, ni por una cuestión de jerarquía o de cargo, vienen a los dos cultos de la iglesia y me dicen: es el mismo mensaje, pero no es igual. Dios habla distinto. Y yo digo: wow, ¿qué pasará, no? ¿Cómo será? Porque uno ni se da cuenta lo que hace cuando está acá arriba. Viene un despertar de un hambre y una sed por conocer más la naturaleza de Dios,
que va a ser algo precioso, ¿no? Y como también creo que mencioné en Acción de Gracias, a lo que Dios me decía, el fruto trascendente va a ser que muchas personas van a lograr cambiar cosas que nunca lograron cambiar, cosas que por años han intentado y no han podido cambiar, y que van a abandonar cosas que no han podido abandonar por años, y que vas a ver milagros que nunca lograste ver en tu vida y alrededor de tu vida. Y Dios lo va a hacer contigo, aleluya. Pero esto no termina ahí, ¿no? Sino que toda esa unción va a tener un propósito específico de afectar personas en ámbitos donde vos te movés. Y como quiero ir a la segunda parte, pero aunque sea algunos detalles más, en lo que hace a la vida personal de cada uno de los buscadores de esta revelación, tu vida va a cambiar de manera trascendente y muchos nunca volverán a ser igual. Y muchos no van a volver a cometer errores que han cometido reiteradas veces, porque esta cercanía con Dios y esta profundidad con Dios te va a impregnar de la naturaleza de Dios de una manera tan fuerte que va a conmover tu naturaleza. Y eso es lo que va a hacer que se produzcan cambios reales en tu vida, ¿no? Vamos a comenzar una nueva temporada clamando a Dios desde todos los ámbitos para que se despierte ese hambre y esa sed por la persona de Dios como nunca antes tuvimos. Y el año 2020 es un año de cambios, pero escúchenme bien, de cambios espirituales, de cambio en tu relación con Dios. Me pasa que a veces Dios da una palabra, yo la suelto y me dice, sí, ¿sabe qué? Renuncié al trabajo ayer porque usted dijo que había tiempo de cambio y tenía que cambiar. Yo no sé eso. Pará, loco, pará. Y si tenés un trabajo seguro, te recomiendo conservarlo por este tiempo, aunque te parezca malo. Estoy hablando de cambios espirituales. Tu vida espiritual no puede ser igual el 2020 que el 2019, porque va a haber una impartición distinta, superadora. Y si estás buscándola, te va a afectar. Así vos seas un desastre, te va a afectar, porque no depende de vos, sino del que imparte. Muchos vamos, como el salmista, a decir que como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Y la otra parte que así hincapié la otra vez es que además de afectarte a vos en lo personal, va a afectar a personas. Ayuden a gente que está afuera y no sabe cómo entrar, por favor. Alguien debe quedarse atento siempre ahí. Se estaban yendo. Perdón. Pero el pastor vela por las ovejas. La Biblia dice que antes del regreso triunfal de Jesucristo se va a ver la mayor cosecha de almas de la historia de la humanidad. Y eso no es solamente para que suene impactante cuando lo predicamos o lo cantamos. Eso es una verdad, y por si no te diste cuenta todavía, Dios dice que eso no va a ser por un gas que va a caer del cielo para que la gente se convierta, sino que será la iglesia la que lo haga. Estoy tentado de empezar a preguntar cada domingo cuántas personas llevaste al Señor en la semana. Aunque van a ser para hacerte poner colorado y que eso vaya produciendo un cambio. Me parece que lo voy a hacer. Toda la revelación de los secretos de Dios que busques en la profundidad te va a servir para impactar vidas como nunca lo has logrado. Y algo que yo sentía es que Dios te va a dar discernimiento, esto lo dije en Acción de Gracias, discernimiento de espíritus para saber cómo hablar y cuándo hablar en cada circunstancia y con cada persona. Y este mundo, como suelo decir, no se va a cambiar de una tribuna política o con genios mesiánicos que quieran impactar con medidas humanas, ¿no? No es así. Esta sociedad desastrosa que vivimos se va a cambiar con hombres y mujeres a quien Dios se les ha revelado y los ha ungido para llevar las buenas nuevas de salvación a todo el mundo. Y yo soy de los que no acepta esto que a veces dice la gente, ¿y yo qué voy a hacer para cambiar el mundo? Eso es una estrategia del diablo.
Si todos empezamos a cambiar nuestro pequeño mundo, algo va a cambiar. Algo va a cambiar y no va a ser menor. Predicaba hace 2 domingos, antes de salir la semana pasada, sobre la profecía de Ezequiel, que tanto hemos predicado y cantado en esta iglesia, sobre el río que salía del templo de Dios y el profeta se introducía cada vez más y terminaba sumergido por completo y el río lo controlaba, que no se podía ni pasar nadando y él se entregaba a la corriente de ese río. Así es lo que Dios espera que pase contigo en este próximo año. Los tesoros de Dios no están en la superficie. ¿Alguna vez viste en algún programa de eso de búsqueda de tesoros que los tesoros estaban flotando? ¿Por qué se tardan años y años y décadas en encontrar tesoros a veces? Porque están en lo más profundo. Y lo más grandioso y lo más revelador de Dios no lo van a encontrar los superficiales, los religiosos. Lo van a encontrar los buceadores de las profundidades de Dios. Quiero decirte que algunos van a hacer el ridículo. Pero David lo hizo. Y este pastor también. Así que a alguno le va a llegar la hora que nos llegó alguna vez a alguno de nosotros de hacer el ridículo, pero para no perderse nada de lo que Dios tenía para nosotros. Lo fácil se encuentra fácil, pero para lo difícil hay que trabajar, hay que invertir hasta lograrlo. Y contaba la revelación que Dios nos dio de que Ezequiel, siempre terminábamos ahí las predicaciones y el entendimiento de la profecía, de que había que zambullirse y dejarse llevar por el Espíritu, pero ahora vimos que la cosa no terminó ahí y que Dios le mostraba a Ezequiel que esas aguas de ese río que salían del templo daba vida a lugares muertos. O sea que había un propósito, que no era solamente para decir estoy ungido, estoy ungida, sino con un propósito. Y vos tendrás que preguntarle a Dios cuál es el propósito por el cual vas a recibir lo nuevo de Dios. Cada uno recibirá el río de la revelación de Dios y lo va a traer a la casa de Dios porque el río salía del templo. Y de acá lo van a llevar para afectar a personas que están muertas en vida y que van a resucitar para la gloria de Dios. Personas que creen que su vida ya está condenada y ustedes van a ser los actores que van a traer vida a las tierras estériles de muchas personas que los rodean. Lo van a llevar a lugares que han sido maldecidos. Y al pisar ustedes, como la Biblia dice literalmente, todo lo que pisa la planta de tu pie será nuestro. Y eso va a pasar. Si no estás buscando mérito para gloriarte, sino para la gloria de Dios, eso va a pasar. Viene en tiempo de afectar ámbitos laborales, ámbitos de estudios, ámbitos sociales. Hay ciudades que van a ser impactadas y transformadas en el nombre de Jesús. El 2020 será un año de revelación y de propósito. Y yo creo verdaderamente que va a ser un año muy difícil, de muchas batallas para los cuales no fuimos preparados, pero será el año donde veremos la más grande manifestación de la historia de este país, de la iglesia de Jesucristo, que va a ocupar un lugar protagónico para la gloria de Dios. Aleluya. Aleluya. Ahora, présteme mucha atención por favor a esa última parte. Génesis 32. Versículo 22. Y acá se completa la palabra Rema 2020, con esto que quiero compartir ahora en estos últimos minutos. Y aquella misma noche se levantó y tomó a sus 2 mujeres, a sus 2 siervas y a sus 11 hijos y cruzó el vado de Jaboc. Los tomó y los hizo pasar el arroyo e hizo pasar también todo lo que tenía. Jacob se quedó solo y un hombre luchó con él hasta rayar el alba. Cuando vio que no había prevalecido contra Jacob, lo tocó en la coyuntura del muslo y se dislocó la coyuntura del muslo de Jacob mientras luchaba con él. Entonces el hombre dijo:
suéltame porque raya el alba. Pero Jacob respondió, no te soltaré si no me bendices. Y él le dijo, ¿cómo te llamas? Y él respondió, Jacob. Y el hombre dijo, ya no será tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has prevalecido. Entonces Jacob le preguntó y dijo, dame a conocer ahora tu nombre. Pero él respondió, ¿para qué preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí. Y Jacob le puso a aquel lugar el nombre de Peniel, porque dijo, he visto a Dios cara a cara y ha sido preservada mi vida. Y le salió el sol al cruzar Peniel y cojeaba de su muslo. Hasta aquí. Este pasaje que muchos conocen del encuentro de Jacob con el varón de Dios y esta pelea por la bendición. Para los que no son grandes lectores de la Biblia, Jacob era un hombre con un montón de complejos. Está bueno porque cualquiera acá puede identificarse con alguno de los complejos de Jacob. Un hombre con un serio problema de autoestima, que no se terminaba de convencer de que Dios lo quería bendecir. ¿No te pasó así alguna vez? Que no te terminás de convencer de que Dios te quiere bendecir. Que no terminás de convencerte de que Dios quiere cambiar tu historia, tu vida, tu matrimonio. Y esto le pasaba a Jacob, que vio muchas veces el obrar de Dios, pero que no se terminaba de convencer de que Dios era tan misericordioso y clemente como para tener un plan para su vida. En esa época, nacer primero significaba tener una posición privilegiada, determinaba la herencia, y Jacob creyó, diría que creció creyendo que por unos minutos había perdido todo. Él se convenció de que por unos minutos de diferencia de nacimiento con su hermano, su vida no iba a ser bendecida. Y a veces vos crees que por alguna circunstancia de tu vida X, tu vida no va a ser bendecida. Y si el diablo no te puede apartar de Dios, te mete en la iglesia y te deja conformadita ahí, conformadito, quédate ahí, ya está demasiado con estar acá adentro. Y Jacob creció creyendo que por unos minutos había perdido todo. Además, es un problema de nuestra naturaleza. Nadie quiere ser segundo. Ni siquiera los que fueron elegidos por Dios para hacerlo. El diablo siempre trata de hacernos creer que no somos protagonistas de su historia, de la historia de Dios. Sin embargo, es todo lo contrario. Dios creó un cuerpo, la iglesia, a la perfección. Dice, cada miembro es indispensable en el lugar donde Dios lo puso. Y en la medida que entendemos eso, cambia nuestra manera de enfocar nuestro rol protagónico en la iglesia. Y deja de ser trascendente 1 metro de altura o un micrófono o un cargo. Y Jacob es un modelo de eso, que dijo, no fui el primero, chao, se pudrió todo para mi vida. No hay posibilidad de éxito. Jacob engañó al hermano, engañó al padre, le robó al suegro. Un amor el pibe. Esta era la vida de Jacob, tratando de zafar y de buscar la bendición de Dios, cuando en realidad ya había sido bendecido porque estaba en los planes de Dios. Él tenía un problema de identidad. No era miembro de la iglesia del encuentro. No sabía que su identidad era la de hijo, no de número de hijo. Y cuando se entera que su hermano está cerca, como le había afanado la identidad, afanado viene del hebreo afanus, eso por la mirada de Graciela, ¿no? Le había hurtado
Le había robado la identidad, de ahí conocen toda la historia, y si no lean en la Biblia cómo le robó la identidad al hermano. Le convirtió en peludo de golpe para ganarle el espacio. Y cuando se enteró que su hermano estaba cerca, se acobardó, agarró su familia, es lo que leímos, y sus pertenencias, y él huyó hasta que se encontró solo. Y muchas veces tenemos que llegar al punto similar al de Jacob para encontrarnos cara a cara con Dios. ¿Cuántas veces nos quedamos solos en la vida aunque estemos rodeados de gente? ¿Cuántas veces nos quedamos sin estrategias o seguimos usando las estrategias viejas que ya fracasaron antes de ser aplicadas? Y dice que Jacob luchó con él y con el varón de Dios hasta que amanecía. Y muchas veces Dios se para ante nuestra vida y nos dice: ¿por qué no te dejas de seguir tirando piñas al aire o hacia personas que no tenés que tirar? ¿Por qué dejas de pelearte con la vida y con los que te aman y conmigo? El plan de Dios es tan maravilloso y sobrenatural en revelación y propósito que muchas veces yo siento que Dios nos pregunta: ¿por qué no peleamos una pelea que valga la pena? Como la de Jacob. Una pelea que valga la pena pelearla. Pienso en el dolor que debe haber sentido este hombre ante el toque del varón de Dios, porque no era un oponente cualquiera el que tenía enfrente. Y aún así, con el dolor que tendría, seguía aferrado a su pierna para lograr la bendición. Y en ese momento Jacob dijo: yo siento que en su corazón, aferrado a la pierna del varón de Dios, estaba diciendo: basta de esta vida. Basta de relacionarme así con Dios. Algo tiene que cambiar en mi vida. Me pregunto si no será eso lo que estás pensando esta mañana, ¿no? Me pregunto si será que aquí ahora hay personas que están diciendo lo mismo. He peleado equivocadamente. Algo tiene que cambiar. Hay muchas características de Jacob en la iglesia de hoy. Y quiero decirte algo: Jacob no le ganó peleando al ángel, sino que fue el toque de Dios el que cambió la historia, y luego vino la bendición y un nuevo nombre que sería origen del pueblo de Dios, el pueblo de Israel. Y yo siento en mi espíritu, en esta palabra rema, que Dios está parado frente a la iglesia hoy, como el varón estuvo frente a Jacob, como diciendo: si hay algo que arreglar, arreglémoslo ahora. ¿Viste como los pibitos que decían: ¿querés pelear? No sé si ahora es así, pero yo cuando era chiquito decía: ¿querés pelear? Y yo siento que Dios está parado frente a la iglesia como el varón frente a Jacob, diciendo: si hay algo que tenés que arreglar, arreglémoslo ahora, pero para siempre. Si hay algo que tenés que resolver, resolverlo ahora conmigo, pero para siempre. Pero interesante que la respuesta no la tenía Dios, la tenía Jacob. Jacob sabía qué era lo que tenía que entregar en esa pelea. Su arrepentimiento por lo que había hecho con su hermano, con Esaú, por Isaac, por su suegro, por cada momento de su vida religiosa y carnal que había vivido hasta hoy. Jacob reconocía que de nada servía seguir así con un futuro incierto, por más que estuviera en la iglesia. Tenemos un Dios
que es cierto y eterno, no es incierto. Cuando hablamos de incertidumbre estamos dejando de lado a Dios, porque Dios no es incierto, es cierto y eterno. Y esta es una pelea de tremendo dolor, porque se trata de los pecados no confesados o no vencidos. Se trata de la incredulidad no aplastada, de enojos no resueltos, de las cosas a las que no te animás a renunciar porque vos sos así y yo siempre fui así. Incluida tu relación con Dios de una determinada manera. Pero yo quiero que vivas esto. Se trata de agarrar todo eso como lo agarró Jacob y entender que todo se concentraba físicamente en la coyuntura de su pierna. Pero el dolor tremendo, igual así todo, no se comparaba con la gracia, el favor y la alegría de obtener la bendición de Dios definitiva para su vida. Lo inmerecido, escucha bien, lo inmerecido por lo sembrado por Jacob en su vida iba a empezar a ser cosechado en bendición. Perdón, se confundió, pastor. No. Va de nuevo. Lo inmerecidamente sembrado por Jacob iba a comenzar a ser cosechado en bendición. Porque este es el plan de Dios para tu vida. Darte lo que no mereces. Darme lo que no merezco. Lo que no me gané. ¿Qué será ver el rostro de Dios, no? Mirando esto yo podría decir que tal vez no es como nos imaginamos siempre. Que ver el rostro de Dios es luchar con dolor. Más que contra Dios, contra mí mismo. Y este es el proceso de Dios para la vida de esta iglesia en el 2020. Dios se puso delante de él para que no se escapara más de lo que estuvo huyendo toda su vida. Y creo que esta palabra rema es Dios parándose frente a esta iglesia para que nadie se siga escapando de lo que Dios quiere hacer con tu vida, para que no sigas en el sub y baja espiritual, sino que descubras la nueva gloria de Dios. Jacob estaba peleando con él mismo. Él quería estar seguro de que realmente estaba muriendo y que no era un dolor como todos los demás pasajero que había vivido. Él quería estar seguro de que realmente se trataba de una muerte que traería bendición. Aleluya. Yo creo que hay que pelear hasta que Dios derrame bendición en tu vida para siempre. Y no a medias ni en cuentagotas, sino un río acaudalado de Dios para la gloria de su nombre. Hay que pelear hasta que Dios derrame sobre tu vida revelación y propósito, que es lo que Dios ya decidió derramar para esta iglesia. Yo siento en mi espíritu que hoy es el día de tu pelea con Dios. Y será dura en algunos casos, pero si peleas con actitud de arrepentimiento, Él no te va a soltar hasta bendecirte. Te va a doler, pero Él no te va a soltar hasta que seas bendita, hasta que seas bendito. Amén. No te pierdas. No te pierdas, iglesia, lo que está por acontecer. Esa es mi carga. Esa es mi carga. Yo no me la voy a perder. Sé de muchos que no se la van a perder. Pero ese es mi rol. En el lugar que Dios me dio por gracia. Tratar de que nadie se pierda lo que Dios tiene para su vida. No se trata de iglesia. Se trata de pastores.
trata de lo que Dios quiere hacer con tu vida. Yo creo que es una mañana para pelear cara a cara con Dios. Creo que Dios está diciendo, bueno, ¿qué tenemos que arreglar? Arreglemos lo que tenemos que arreglar, pero pongamos punto final a esta vida que no es la que yo preparé, que por ahí es buena, que claro que sí, que comparada con lo que eras es genial. Eso no es ninguna genialidad ni ganancia, porque Dios es ilimitado. Y Él ha dicho que tiene algo para revelarte que jamás en tu vida viviste, imaginaste o pensaste. Y si hace falta pelear con el varón de Dios esta mañana para ser acreedor de esto, para aunque sea poder estar en la línea de largada para lo que viene, yo quiero pelear hoy. Cierra tus ojos, por favor, ahí. ¿Con qué tenés que pelear esta mañana? ¿Con qué? Que el Espíritu Santo traiga revelación a tu vida. ¿Con qué tenés que pelear? ¿Con un enojo, con un rencor, con un vicio, con un pecado? ¿Con qué tenés que pelear? ¿Con una religiosidad, con una forma, una manera de vivir la vida cristiana? ¿Con qué tenés que pelear esta mañana? El ring está abierto, pelea, ahí está Dios. Yo te vamos, dale, no hay ningún problema, porque yo conozco cada una de esas cosas, como conocía todo lo de Jacob. Qué maravilloso y sorprendente que luego de ese encuentro Jacob terminó encontrándose con su hermano, muerto de miedo, pensando que le iba a matar. Y el hermano le dijo, no, estás loco. Somos hermanos. Somos hijos del mismo padre. Y tus hijos son como si fueran míos. Porque cuando vos, después de pelear lo que tengas que pelear, te rendís frente a Dios, Dios hará contigo cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni todavía han subido a tu corazón. Esas son las cosas que Dios tiene preparadas para los que le amamos. Este momento no lo estoy provocando porque no tengo nada para decirte. Lo estoy provocando para darte tu tiempo personal de pelear esa pelea ahí. Pero peleala en serio. No te des por vencida, por vencido. No te conformes. Pelea por esas cuestiones que no te permiten disfrutar de lo que Dios ya declaró para esta iglesia en los tiempos que vienen.